FM 89.1, Radio Universidad. Seguimos en Entre Tanta Gente, 42 minutos pasaron de las 5 de la tarde, estamos en vivo hasta las 19, 15-3, 8850-891, nuestras líneas para mensaje de texto o WhatsApp. Bueno, quiero agradecer a la producción, porque para mí es una nota, siempre en estos días uno busca una nota emblemática, hablar con alguien que represente lo que significa, y yo creo que con quien vamos a hablar representa por la historia y por lo que ha vivido, incluso por default, por lo que tiene que ver con la dictadura. Me parece que es una voz muy interesante para escuchar y para reflexionar sobre este día. Estamos en contacto, alguien que está en la plaza, que tiene la amabilidad de atendernos y que es un símbolo del peronismo de los 70, de lo que pasó con la dictadura, de papel prensa. Es un luchador por estos temas, así que es un gusto saludar a Osvaldo Papaleo. Osvaldo, Jorge Chamorro saluda acá en la radio de la Universidad Nacional de La Matanza, un gusto, ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Y verdaderamente, me imagino para yo viví la dictadura, la sufrí, pero no quiero pensar para una persona como vos, que pasaste tantas cosas, todo lo que significarán 38 años de democracia, con sus pros y sus contras, Osvaldo. Claro, no. Obviamente las nuevas generaciones tienen que revolver un poco la historia, porque realmente lo que vivimos nosotros no tiene dimensión a veces en el pensamiento. Los que viven esta etapa, nosotros le contamos lo que fue la dictadura del 76, la represión, la eliminación física de los adversarios políticos, la ayuda de grandes sectores civiles, de los medios de comunicación que colaboraron con la dictadura. Todo eso formó una amalgama terrorífica para el país, que fue muy difícil de sobrellevar psicológicamente. Además, con yo digo 8 años, que si yo te nombro 4 o 5 cosas de esos 8 años, a vos te parece que fueron 80 años, claro. Porque la visita del Papa por la guerra de Malvinas, el Mundial de Fútbol, el conflicto con Chile, 8 años pasó de todo, al margen el escenario de la dictadura, las contradicciones, la lucha intestina entre los sectores militares. Te raptaba un grupo que te escondía del otro. Dice, fulano es preso de la Marina, fulano es preso del Ejército. Yo estuve en la primera etapa de la detención en un barco en el año 76, en marzo del 76, en un barco que tuvimos 90 días, alrededor de 70 personas que habíamos ocupado cargos importantes en el Poder Ejecutivo del Gobierno Popular, y estuvimos en un barco que estaba ahí en la Apostadero Naval, frente al Sheraton, del Hotel Sheraton. Estábamos, una cosa inaudita. Si a vos te digo, mirá, esto es inaudito, sí, claro, y la gente nos iba a ver de un puente que había cercano, ahí no, porque estábamos en un barco amarrado, obviamente, y usaban los camarotes de calabozo. Habían hecho toda una preparación previa al golpe para hacerlo a eso una cárcel flotante. Bueno, esas cosas te cuento nuestra experiencia cuando estuvimos presos con otros compañeros en Devoto, en Caseros. O sea, lo que se veía y lo que se vivía en el país, nuestras familias, la prohibición de trabajo para un montón de gente en todos los órdenes, en todas las profesiones, la persecución y entrega de los delegados sindicales, asesinatos a mansalva. Eso en 8 años. Ponele a esa película la imagen del Papa, el Papa pisando acá, después viene Zamoré, y todo, digamos, son como ítems de una novela demasiado cargada para poco tiempo. O me decís, esto pasó en 100 años, digo, está bien, en 100 años en los países pasan cosas. No, acá pasó en 8, y vino la democracia, y vino, digamos, el medio Malvinas, ¿no? Que un hecho que también, lo de Malvinas no te entra en la cabeza. No. Estos tipos estuvieron a punto de llevar una guerra con Chile, hicieron una guerra con la OTAN, una cosa. Pero ¿qué te parece? Además, yo me acuerdo que nos contaban, yo hacía entradas, yo estaba
afuera del país, pero hacía entradas subrepticias muy rápidas de iba y venía. Y me acuerdo que en el 79, en un momento, pasaban los trenes de carga aparentemente hacia el sur, llevando armas o llevando elementos bélicos en el 79, porque parece que el conflicto con Chile ya entraba en la guerra, ¿no? Digamos, estuvimos al borde. Sí. Y después viene... Zamoré nos salvó, ¿no? De alguna manera la intervención del Papa en ese momento, ¿no? Sí. Ya no se sabe en estos juegos internacionales qué rol jugaron cada uno, porque además Tal cual. es como el ajedrez. Si vos jugás con un tipo que es ilógico, se complica mucho la comprensión del juego. Claro. Al margen de que le puedas ganar o no, hay en todas las actividades hay cierta lógica de las partes. Comprender el pensamiento de los militares de ese momento es muy difícil. Una manga irresponsable y de loco. Si vos te cuentas que Galtieri se levantó una mañana y buscó la Malvinas, Sí. decís, qué joda. Claro. No, sí, no es joda. Claro. Y además, la encrucijada política para la clase dirigente de los partidos políticos, que todavía obviamente sobrevivía, para decir, bueno, acompañamos la ocupación de Malvinas, pero no podemos acompañar a estos genocidas. Yo estaba en una gira en ese momento por Brasil con Mercedes Sosa. Mirá. Y nosotros, en la vida minúscula nuestra, de 20 argentinos, que eran los técnicos, los músicos, y que yo debatimos entre nosotros qué hacemos con este tema. Porque los brasileños, el público de Mercedes estoy hablando, estoy hablando del público de Milei, el público de brasileños de Mercedes silbaba cuando nosotros reivindicamos la toma de Malvinas con la bandera argentina, porque interpretaba que estamos haciendo como comparsa de la dictadura militar. Era muy difícil todo. Mirá. Y nosotros, claro, le explicamos, mira, pese a todo reivindicamos la soberanía. Nosotros, y bueno, era muy... Porque además, hasta el día antes, nosotros habíamos explicado lo que era la dictadura argentina. Nosotros éramos un ejemplo de lo que había sido la dictadura, habíamos estado presos, yo había estado en un campo de concentración, torturado, y al otro día nosotros, era bravo la cosa, digamos. Era difícil, no te cuento en Buenos Aires. En Buenos Aires yo creo que ha existido entre los dos compañeros diferencias sustanciales por el tema, porque el enemigo, que era la dictadura en este caso, es un tipo ilógico, salió con una cosa no previsible que terminó en una catástrofe, como es lógico. Las jugadas imprevisibles salen mal, cuando no tienen cierta lógica y se atan a una cosa auténtica, digamos. Estos aventureros llegaron mucho más allá de lo que cualquier tipo podía imaginar. Osvaldo. Por eso el aire fresco de la democracia, ¿no? Osvaldo, a ver, me parece que la deuda todavía que tenemos, ¿no? Es el papel de los medios de comunicación, ¿no? Porque en aquella oportunidad los medios de comunicación fueron fieles serviles y hoy por hoy siguen siendo fieles serviles, ¿no? De un poder hegemónico y neoliberal. Pero no, por Dios. Además, avanzan a medida que nos alejamos. Claro. El 24 de marzo del 76, ellos avanzan con la desmemoria, confunden y tratan de poner en el mismo plano a los que padecíamos y a los que torturaban y perseguían, ¿te das cuenta? Entonces hoy ya, y yo leo bastante, y veo muchos programas hechos por opositores al gobierno actual, opositores nuestros, obviamente, por tipos que... Y yo digo, a la gente del PRO le faltó tiempo para ser gente del proceso. Piensan como los tipos del proceso, aquellos sin que aparecían por televisión, todos esos jóvenes que prometieron en la dictadura llevar la felicidad, ni hablemos de los Martínez de Oro y eso. Bueno, esto está ahora, como también en un escenario parecido, y picás a la carta de lectores de la Nación y a los editoriales de la Nación, y esto es la dictadura. Claro. Claudio Escribano ha vuelto a hacer lo que fue, hacía el panegírico de la dictadura de Videla, y ahora disimuladamente, cuando el país, él sabe que en el país hay un sentimiento profundo por los derechos humanos, busca subterfugio para llegar a la misma posición.
en aquel momento usaron la crisis que ellos querían provocar económica y política del movimiento popular para justificar lo que venía. Y lo que llamamos ahora este pensamiento del PRO, había amplios sectores que respiraron profundamente con alegría cuando vino el golpe del 24 de marzo. A los 6 meses había muchos que tenían familiares detenidos, muertos, y había otros que progresivamente sus empresas se fueron quebrando, aunque parezca mentira. Los que aplaudieron el golpe a los 2 años no tenían aire porque se habían dado cuenta de que se habían metido en berenjenal de irresponsables. Martínez de Oz, eso hay que decirlo también al margen, Martínez de Oz era un chanta, la verdad, un chanta que chocó la calecita y llevó el país a un endeudamiento y una crisis económica, porque era un disertador de conspiraciones de empresarios, como hay muchos ahora, como están los Semper, todos estos personajes que hay supuestos economistas, de TAS y eso que dan solución económica. Antes del golpe aparecían también esos tipos que tenían magia para ofrecer a los militares, mira, nosotros somos él, porque además hubo muchos civiles colaborando con ellos. Claro. Partiendo de la premisa, nosotros vivíamos eso, que los militares eran unos animales, que no sabían nada de nada, y que ellos le iban a dar contenido a un golpe necesario. Bueno, hizo lo que hicieron. Martínez de Oz representó la avanzada civil, después los caballos, pues eso son el proceso. Y siguen todavía, ¿eh? Y lo increíble es que un caballo sigue siendo invitado a los medios para que diga cuál es la salida del país. Es increíble. Sí. No te cuenta. Y además lo dicen con frescura, además hacen Cachanoj y todos esos tipos, que son tipos que nunca acertaron, pero ojo, esos tipos, aunque parezca mentira, en sus consultoras muerden los bolsillos de muchos tipos que vos pensás que son muy vivos, que son empresarios exitosos. Bueno, es que lo que pasa, Osvaldo, ahí está el tema, son doble agente, claro. Porque para que en las empresas privadas sean exitosas, tienen que ser a costa del Estado, entonces son doble agente, claro. ¿O no? Sí, claro, y además reconocen como sus mentores a estos irresponsables. ¿Se dan cuenta? Los tipos, claro. Ninguno de estos tipos tiene solidez. Cuando agarraron cualquiera de ellos algún cargo oficial, fueron un fracaso. Ni hablemos de la última etapa del macrismo, una manga de irresponsables. Pero ojo, venían de empresas como Shell, venían de empresas muy exitosas, venían con aparentemente con una solvencia. Eran unos chantas, fueron unos chantas que se llevaron el país por delante 4 años. Pero esto es el proceso también, pasó eso. Hubo mucha gente que creyó que Videla era un militar próbo, ascético, un general en el camino de San Martín. Sí. Un pobre tipo que peleaban los codazos entre los 3 comandantes a ver quién se quedaba con el cargo. Macera, un sanguinario, pero un rechanta, que iba de matar a muchos compañeros, de tener a Emma, a tener que matar al marido del amante. En esto está el teleteatro venezolano también, de la época. Eso es lo que manejaron. Macera terminó armando un partido político, un diario, que habría que un día publicar los que trabajaron en el diario Convicción. Nos llevaríamos lindas sorpresas. Entonces eso es lo que ocurre. También tuvieron un medio de comunicación. Eso, Osvaldo, te quería preguntar para los jóvenes de la universidad, para todos los que nos están escuchando, vos conocés como pocos lo que te voy a preguntar. ¿Qué papel juegan hoy para vos Manieto y la Nación más Macri? No, yo creo que juegan el papel de reivindicar las peores causas. Digamos, estos quieren hacer un país para pocos, de pobres y ricos. Estamos ante esa alternativa. Y además han encontrado un vehículo a través de los medios de comunicación, han acentuado el tema de los negros, los choriplaneros, los tipos que reciben subsidios, digamos. Yo siempre digo, la Villa 31, ese paseo que vos haces por la Villa 31, que la ves de la autopista a otros lugares, es la escuelita funcional, el trabajo práctico de los papás que dicen, mirá estos tipos, mirá cómo viven, dónde están, y estos villeros, estos negros y los pibitos de una generación que estudia
en colegios privados, en universidades privadas, de muy jóvenes, van saliendo con la cosa del negro. Me ha pasado a mí, con la gente, yo tengo un nieto de 23 años, tiene amigos, y te cuento, es sorprendente la poca percepción de lo que tienen de la realidad esta política, social, digamos. Se han comido el discurso de que esos tipos son los causales de las desgracias argentinas, la pobre gente que trabaja, que está marginada, que está postergada, que vive en condiciones precarias. Digamos, ese discurso, bueno, hay un programa de televisión ahora, una ficción, donde habla de la Villa 31 y mirala. Eso está hecho por un tipo que es racista. Claro, la del Canal 13, la 111, la 15, no sé cómo se llama. Sí, dicen que es tremendo, es estigmatizante, tremendamente estigmatizante, sí. Pero ¿cómo? Ninguno labura, son todos ladrones, claro. motochorros, tiene dos mujeres y 4 hijos de diferentes esposas. ¿Te das cuenta? Ese es el mecanismo, aparentemente ficción, y bueno, y nos encontramos con esas cosas, digamos. Y bueno, y entonces cuando decís, bueno, hay pibes jóvenes que votan a Milei. Claro, votan a Milei porque Milei representa lo que los papás le dicen de la realidad. Sus padres han entrado, mira, a mí yo lo vivo realmente, y lo digo sin prejuicio y con toda claridad, porque además me autoriza mi historia. La comunidad judía está viviendo un rol de estigmatizar y de perseguir, de racismo, que nunca existió. Claro. Los militantes sociales en gran cantidad de izquierda eran de origen judío. Ahora, las organizaciones públicas de los judíos, las estructuras públicas de los judíos, son la derecha argentina. Son los que alimentan la derecha argentina. Ni hablemos de todo, y además se han introducido en la política, y han entrado y nos han metido en una cosa media clara que no tenemos que decir, muchachos. Ustedes, digamos, nuestra trayectoria nos permite decir que ustedes son los primeros que tienen que ser muy receptivos de no segregar. Tienen su historia, tiene una historia trágica encima. No, es una cosa curiosa, pero ha ocurrido. Sectores que uno piensa que nunca ponían, el radicalismo, yo le oí hoy que firman a Brandón y no sé qué más, un tema sobre Cuba. No es que piden que termine el bloqueo sobre Cuba, piden al revés, piden que se intervenga sobre Cuba porque no hay libertad interna. Sobre Cuba. Eso es radicalismo. Que en el apogeo de la coordinadora con Alfonsín presidente, trajeron a Ernesto Cardenal, a la cancha de Vélez a hacer un acto. Ese radicalismo hoy quiere ir a la embajada de Cuba en Belgrano, en el barrio de Belgrano, para hostilizar a la embajada, viejo. Vos te parece mentira, pero es así. El chico ese que se dice radical, no sé qué carajo es, decía, hagamos un esfuerzo para que no entre el comunista de Heller de diputado nacional. Ese pibe decía esa cosa. La palabra comunista en la política ya casi ni se usa, es una cosa de los años 60, de la Guerra Fría. Decía como descalificante, ¿no? El comunista de Heller, ¿no? Le faltó ser el judío Heller, agregarle al comunista, ¿te cuenta? Entonces estamos ante una situación, y ese tipo de diputado nacional, supuestamente por el radicalismo más abierto de Lustó y esa barra, bueno. Tremendo. Necesito con toda frescura decir esta tontería, pero es grave. Esto todo es grave. Yo cuando veo que Brandoni pide con otros intelectuales de América que firman de Cuba y no hablan del bloqueo que sufre el pueblo cubano, la revolución cubana, la simpatía que despertó en el mundo. Bueno, la conducta de Alfonsín. Yo viví también el gobierno de Ilia, cuando Ilia nos mandó a la invasión a Guatemala, fue presidente, luchó para que se reconozca el orden constitucional en Guatemala, cuando la invasión de Armas, y bueno, de Castillo Armas. Bueno, esto del radicalismo de tradición democrática y digoyenista, también es un vehículo de la derecha. Vamos a llegar a un momento donde el 24 de marzo
se van a pensar de qué opinan. Y esto es grave. Para cerrar, Osvaldo, después de esta pintura magistral para que los que no vivieron todo entiendan la realidad, vamos a terminar con una foto que estábamos con Guille Toivero acá y con Vanina Betancourt y quien te habla, y nos emocionamos. La verdad que a mí casi me caen las lágrimas. Escuchá el equipo, escuchá la primera en el Museo del Bicentenario recién. Pérez Esquivel, Tati Almeida, Estela de Carlotto, Lula, Pepe Mujica, Cristina Fernández, Alberto Fernández y ¿quién estaba? Una representante de Milagro Sala, ¿no? Creo que era. Representante de Milagro Sala. De Milagro Sala. De Tupac. De la Tupac. Esa es la esperanza, ¿no? Pero claro, bueno, ahí está representado el espectro de lo que fue la vida normal nuestra. Digamos, eso que ahora nos emociona y nos gusta y nos hace sentir muy bien. Era lo habitual cuando nosotros militábamos, era lo habitual cuando estábamos. ¿Por qué? Porque hasta el adversario reconocía valores. Esto es una lucha política con tipos que no tienen valores. Claro. Presentan otra cosa diferente, que escriben cosas que son, además de grotescas, de mal gusto, obscenidades ideológicas, lo llamaría esto. Bueno, tenemos que educarnos. Y además cuando yo vine a la plaza hoy, me dice, viniste, estoy en el living de mi casa, digo. La plaza es el living de mi casa, digo. Ellos deben sentirse extraños. Nosotros vamos por Plaza de Mayo, es casa. Claro. Bueno, Osvaldo, ¿vos te acordás lo que fue en la época del macrismo, la plaza vallada permanentemente? Claro. ¿Pero cómo? Claro. Y además, ellos han hecho, bailando eso, cosas de Gila, el balcón, Macri, queriendo hacer una imitación grotesca y absurda de lo que significa esto, que es el movimiento político y los sociales, entrando, movilizados en la calle, con alegría, pero con la presencia en la calle, que la gente sepa que eso existe, digamos. Esto no es para mirar por la rendija de la ventana como algunos vecinos de Recoleta. Esto es para mirar desde el balcón y decir, puta, algo está ocurriendo, por algo pasa esto, esta gente representa algo. La curiosidad normal y la emoción por la participación popular. Bueno, amigos. Espectacular. Osvaldo, ha sido un placer, te mandamos un cariño enorme. No, al contrario, te mando un gran abrazo, tengo mucho respeto por tu trabajo que haces permanentemente. Muchas gracias, Osvaldo, muy amable, muy amable. Muy bien, el militante, hombre de los medios, hombre que vivió la dictadura, la sufrió, estuvo encarcelado. Yo diría una voz, gracias Nico, Nico Rojas, el productor, brillante haber elegido a Osvaldo Papaleo para tener esta semblanza de lo que significan estos 38 años de la democracia. Osvaldo Papaleo entre tanta gente. Recordemos que Osvaldo... abierta también, si quiere, recordemos que Osvaldo Papaleo sufrió la sangre de papel prensa y su mujer era Irma Roy. Irma Roy. Y vio cómo se torturaba Osvaldo Papaleo, se torturaba después a sus parientes. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.